¿Te has preguntado alguna vez por qué la historia más poderosa del mundo occidental, el relato de Adán y Eva, contiene tantas contradicciones que ni los teólogos más brillantes pueden resolver? ¿Por qué un Dios que se supone perfecto necesita 6 días para crear el mundo y luego se arrepiente de haberlo hecho? ¿Por qué el primer mandamiento que recibe la humanidad es precisamente no buscar el conocimiento? En 1632, en el barrio judío de Ámsterdam, nació un niño que destruiría para siempre estas narrativas sagradas. Su nombre era Baruch Spinoza, y su crimen no fue negar a Dios, sino algo infinitamente más peligroso: demostrar que el Dios del Génesis era una invención humana diseñada para controlar mentes y someter voluntades. YouTube. Pero esta no es solo la historia de un filósofo rebelde. Es la historia de cómo una institución religiosa construyó el mito más poderoso de Occidente. Cómo logró que millones creyeran que buscar conocimiento era pecaminoso. Y cómo un joven judío de lentes empañadas pulió no solo cristales, sino una filosofía que revelaría la verdad más incómoda de la historia: que nosotros, los seres humanos, no fuimos creados por Dios, sino que somos expresiones naturales de la realidad divina misma. YouTube. En las frías mañanas de invierno en Ámsterdam, mientras la ciudad despertaba entre canales congelados y el humo de las chimeneas se alzaba hacia un cielo plomizo, Baruch Spinoza se levantaba antes del amanecer para trabajar en su taller de lentes. Sus manos, manchadas por el pulimento de cristales, sostenían instrumentos de precisión que le permitían crear los mejores telescopios y microscopios de Europa. Pero mientras sus dedos trabajaban mecánicamente, su mente estaba ocupada en una tarea infinitamente más revolucionaria. Estaba desarmando, pieza por pieza, el relato más sagrado de la civilización occidental. YouTube. ¿Sabías que Spinoza fue la primera persona en la historia que se atrevió a tratar la Biblia como un documento humano? Antes de él, incluso los críticos más audaces del cristianismo aceptaban que las Escrituras contenían al menos alguna revelación divina. Spinoza fue el primero en sostener que toda la Biblia, desde el primer versículo del Génesis hasta la última línea del Apocalipsis, era completamente obra humana. YouTube. Su crimen comenzó con una pregunta aparentemente inocente que formuló durante sus estudios rabínicos. Si Moisés escribió todo el Pentateuco por inspiración divina, ¿cómo pudo narrar su propia muerte en Deuteronomio 34? Los rabinos de la sinagoga portuguesa de Ámsterdam lo miraron con una mezcla de irritación y alarma. Esa pregunta, que parecía un simple ejercicio intelectual, contenía el germen de una revolución que sacudiría los cimientos de 3000 años de tradición religiosa. Pero Spinoza no se detuvo ahí. Comenzó a notar inconsistencias que saltaban a la vista una vez que se liberaba del prejuicio de la autoría divina. El Génesis contiene no uno, sino 2 relatos completamente diferentes de la creación. En el primer capítulo, Dios crea al hombre y la mujer simultáneamente como coronación de 6 días de trabajo creativo. En el segundo capítulo, Dios crea primero a Adán, luego los animales y finalmente a Eva de la costilla de Adán. ¿Cómo podía un Dios omnisciente contradecirse tan flagrantemente? YouTube. La respuesta que Spinoza comenzó a vislumbrar era tan simple como devastadora. Porque no había un solo autor divino, sino múltiples autores humanos que habían compilado tradiciones orales diferentes, cada una con su propia visión de los orígenes del mundo. YouTube. Durante meses, Spinoza trabajó en silencio, desarrollando lo que más tarde se convertiría en el método de crítica bíblica histórica. Analizó vocabulario, comparó estilos narrativos, detectó anacronismos históricos. Descubrió que el texto bíblico mencionaba lugares que no existían en tiempos de Moisés,
Usaba nombres divinos que correspondían a diferentes tradiciones teológicas y contenía leyes que claramente respondían a situaciones sociales muy posteriores al supuesto éxodo de Egipto. Pero el descubrimiento más demoledor llegó cuando Spinoza comenzó a analizar no solo quién había escrito la Biblia, sino por qué. ¿Cuál era el propósito político y social de estos relatos? ¿Qué necesidades humanas satisfacían? ¿Qué miedos calmaban y qué deseos alimentaban? La revelación llegó una tarde de primavera de 1654, mientras Spinoza caminaba por las orillas del río Amstel. Había estado reflexionando sobre el relato del jardín del Edén, cuando una pregunta se formó en su mente con claridad cristalina. ¿Por qué el primer mandamiento que Dios da a la humanidad es precisamente prohibir el conocimiento? No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Esta orden divina había sido interpretada durante siglos como una prueba de obediencia, como la demostración de que los humanos debían someterse a la voluntad de Dios sin cuestionamientos. Pero Spinoza vio algo completamente diferente. Vio el miedo de los gobernantes al pensamiento crítico de los gobernados. YouTube, ¿no te parece extraño que un Dios benevolente prohíba precisamente aquello que nos haría más sabios? ¿No es sospechoso que la serpiente que alienta a Eva a buscar conocimiento sea presentada como el enemigo de la humanidad? ¿Y no resulta revelador que el castigo por buscar conocimiento sea la expulsión del paraíso de la ignorancia? Spinoza comenzó a ver el relato del Edén no como historia sagrada, sino como propaganda política disfrazada de teología. Los sacerdotes que habían compilado estas historias necesitaban una narrativa que justificara por qué las masas debían obedecer sin cuestionar. ¿Por qué el conocimiento estaba reservado para una élite religiosa? ¿Por qué dudar de la autoridad establecida era pecaminoso? YouTube. Pero había algo aún más profundo en juego. El Génesis no solo prohibía el conocimiento, sino que presentaba una imagen de Dios completamente incompatible con la razón. Un Dios que se arrepiente de sus decisiones, que cambia de opinión, que siente celos y cólera, que necesita descansar después del trabajo. ¿Era este realmente el Dios infinito y perfecto? ¿O era simplemente una proyección de las emociones y limitaciones humanas? YouTube. Durante los meses siguientes, Spinoza desarrolló una intuición que cambiaría para siempre su comprensión de lo divino. Si eliminábamos todas las características humanas que habían sido proyectadas sobre Dios, las emociones, las decisiones arbitrarias, la personalidad caprichosa, ¿qué quedaba? La respuesta era tan simple como revolucionaria. Quedaba la naturaleza misma, operando según leyes inmutables y necesarias. YouTube. Esta comprensión lo llevó a su declaración más famosa y escandalosa. Deus sive natura, Dios o la naturaleza. No estaba equiparando dos cosas diferentes, sino revelando que no hay un Dios separado que crea la naturaleza. Dios es la naturaleza. Todo lo que existe, cada estrella, cada piedra, cada pensamiento humano, no son creaciones externas de un artífice divino, sino expresiones directas de la sustancia infinita que constituye toda la realidad. YouTube, el 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam emitió contra Baruch Spinoza el cherem más severo de su historia. Las palabras del decreto resonaron en la sinagoga portuguesa como una sentencia de muerte intelectual. Por decreto de los ángeles y palabra de los santos, excomulgamos, execramos, maldecimos y anatematizamos a Baruch de Spinoza. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse, maldito al salir y maldito al entrar. ¿Qué había dicho exactamente este joven de 23 años para merecer una condena tan feroz? Los archivos de la sinagoga no conservan los detalles específicos, pero las obras posteriores de Spinoza
nos permiten reconstruir el contenido explosivo de sus opiniones abominables. Había demostrado que el Dios personal del judaísmo, cristianismo e islam era una ficción antropomórfica YouTube, pero la excomunión, lejos de silenciarlo, lo liberó. Ya no tenía que moderar sus ideas para mantener la paz comunitaria. Podía desarrollar plenamente las implicaciones devastadoras de su filosofía. Y esas implicaciones iban mucho más allá de la crítica bíblica. Transformaban completamente la comprensión humana de Dios, la naturaleza, la moral y el sentido de la existencia. YouTube, en los años siguientes, mientras vivía modestamente del pulido de lentes, Spinoza escribió en secreto una obra que sabía sería demasiado peligrosa para publicar en vida. La tituló Tractatus Theologico Politicus, Tratado Teológico Político, y en ella desmanteló sistemáticamente no solo el Génesis, sino todo el edificio conceptual sobre el que se había construido la civilización occidental. YouTube. Su análisis del relato de la creación era demoledor en su simplicidad. Si Dios es infinito, eterno y perfecto, entonces no puede haber un momento antes de la creación en el que Dios decide crear. La idea misma de que Dios, en el principio, crea el mundo, implica que hubo un tiempo en el que Dios existía sin el mundo, lo cual es absurdo si Dios es verdaderamente infinito. YouTube. Además, si Dios es perfecto, no puede mejorar su situación creando el mundo. Un ser perfecto que decide crear algo debe hacerlo o bien para beneficiarse a sí mismo, lo cual implicaría que antes era imperfecto, o bien para beneficiar a las criaturas, lo cual implicaría que un ser perfecto puede sentir compasión por seres que aún no existen. YouTube. Pero la crítica más devastadora de Spinoza apuntaba al corazón mismo del problema. La idea de creación implica que Dios actúa con libertad de elección, pero un ser infinito no puede elegir porque toda elección implica limitación. Elegir una opción significa renunciar a otras, pero un ser infinito debe expresar todas las posibilidades, no algunas de ellas. YouTube. Pero si Dios no creó el mundo, ¿cómo explicar la existencia de todo lo que vemos? La respuesta de Spinoza era tan elegante como radical. No hay creación, hay expresión eterna. El mundo no fue creado por Dios en un momento específico del tiempo, sino que es la manifestación necesaria y eterna de la naturaleza divina. YouTube imagina, propuso Spinoza, que pudieras ver la realidad desde la perspectiva de la eternidad, no desde el tiempo. Verías que todo lo que existe, existe con necesidad absoluta. No hay contingencia real. No hay cosas que podrían haber sido diferentes. Todo fluye con la misma necesidad matemática con que de la naturaleza del triángulo se sigue que sus ángulos internos suman 180 grados. YouTube. Esta visión eliminaba de un golpe todos los problemas teológicos que habían atormentado a pensadores durante milenios. No hay problema del mal, porque el bien y el mal no son realidades cósmicas, sino evaluaciones humanas relativas a nuestras necesidades y deseos. Una tormenta no es mala en sí misma. Es mala solo para el campesino cuya cosecha destruye, pero puede ser buena para el terreno que necesita agua. YouTube. No hay problema del libre albedrío porque la libertad no consiste en la capacidad de elegir entre opciones, sino en actuar según la propia naturaleza sin coerción externa. Una piedra que cae no es libre, porque actúa por necesidad de causas externas. Un ser humano que actúa según su entendimiento racional es libre, porque actúa según su propia naturaleza más profunda. YouTube. No hay problema de la providencia porque Dios no dirige el mundo hacia fines específicos. Dios es el orden mismo del mundo. No hay un plan divino externo que se impone sobre la realidad, sino que la realidad misma es la expresión del orden divino. YouTube. Pero quizás la implicación más revolucionaria de la filosofía espinociana era su visión de la naturaleza humana.
Si los humanos no fueron creados por un Dios personal, sino que son expresiones naturales de la sustancia divina, entonces no hay jerarquía ontológica entre humanos y el resto de la naturaleza. No somos los reyes de la creación, no somos la imagen de Dios en la tierra, no tenemos un destino trascendente separado del orden natural YouTube. Pero entonces, ¿qué somos exactamente? La respuesta de Spinoza era tan humilde como grandiosa. Somos modos finitos de la sustancia infinita, expresiones temporales de la naturaleza eterna. Cada ser humano es una configuración única y compleja de la misma realidad fundamental que constituye las estrellas, los océanos y los minerales YouTube. Sin embargo, hay algo especial en los seres humanos. Poseemos la capacidad de conocimiento racional, lo que nos permite comprender nuestra verdadera naturaleza y nuestro lugar en el orden cósmico. Este conocimiento no nos separa de la naturaleza, sino que nos revela nuestra unidad profunda con ella. YouTube. Aquí Spinoza realizó una de sus inversiones más brillantes del pensamiento religioso tradicional. Mientras el Génesis presenta el conocimiento como una caída que nos aleja de Dios, Spinoza mostró que el conocimiento racional es precisamente el camino que nos acerca a la comprensión de lo divino. Cada ley natural que descubrimos, cada proceso físico que entendemos, cada conexión causal que trazamos, es una revelación más profunda de la estructura de la realidad divina. YouTube, esto significaba que la ciencia, lejos de ser enemiga de la religión, era la forma más alta de actividad religiosa. Los científicos que estudiaban el movimiento de los planetas, la circulación de la sangre o las propiedades de la luz, estaban contemplando directamente los atributos de Dios. Cada descubrimiento científico era una epifanía teológica. A YouTube, esta comprensión transformaba completamente la relación entre fe y razón. Para la tradición religiosa surgida del Génesis, la fe era superior a la razón porque se basaba en la revelación divina, mientras que la razón humana era limitada y falible. Spinoza invirtió esta jerarquía. La razón es nuestra forma más directa de acceso a lo divino, mientras que las supuestas revelaciones son construcciones humanas, demasiado humanas. YouTube. Pero ¿qué pasaba entonces con la moral? Si no hay un Dios personal que establece mandamientos, si no hay bien y mal absolutos escritos en la estructura del cosmos, ¿cómo debemos vivir? La respuesta de Spinoza era tan sofisticada como práctica. Debemos vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional. YouTube. Esto no significaba anarquía moral, sino todo lo contrario. Spinoza mostró que cuando entendemos correctamente nuestra naturaleza, descubrimos que ciertas formas de vivir aumentan nuestra potencia de existir y actuar, mientras que otras la disminuyen. El bien no es lo que Dios ordena, sino lo que genuinamente nos conviene según nuestra naturaleza más profunda. YouTube. Por ejemplo, las virtudes clásicas como la justicia, la fortaleza, la prudencia y la templanza no son valiosas porque Dios las ordene, sino porque son formas de existir que maximizan nuestra capacidad de conocer, amar y actuar en el mundo. Una persona justa no actúa bien por miedo al castigo divino, sino porque ha comprendido que la justicia es la forma de vida que mejor permite el florecimiento tanto individual como social. YouTube. Esta perspectiva liberaba a los seres humanos del miedo religioso que había dominado la cultura occidental durante siglos. No hay un Dios vengativo que observa cada pensamiento y juzga cada acción. No hay castigos eternos esperando a quienes cometen errores. No hay recompensas sobrenaturales prometidas a quienes obedecen ciegamente. YouTube
Lo que sí hay es la oportunidad de vivir con plenitud aquí y ahora, desarrollando nuestras capacidades racionales y emocionales, creando relaciones humanas auténticas, contribuyendo al bienestar común y experimentando la alegría profunda que surge del conocimiento adecuado de la realidad. El paraíso no es un lugar futuro, sino un estado presente de la mente que vive en armonía con la naturaleza. YouTube. Pero Spinoza sabía que su filosofía enfrentaba una objeción poderosa. Si eliminamos la idea de un Dios personal, si negamos la existencia de mandamientos divinos, si reducimos la moral a la comprensión racional de lo que nos conviene, ¿no estamos vaciando la vida humana de sentido y propósito? Su respuesta fue una de las reflexiones más hermosas de toda la historia de la filosofía. El sentido de la vida no viene de ser parte de un plan divino externo, sino de participar conscientemente en el despliegue eterno de la realidad. Cada momento en que comprendemos algo sobre nosotros mismos o sobre el mundo, cada instante en que actuamos según nuestra naturaleza más auténtica, cada experiencia de belleza, amor o conocimiento es una participación directa en la vida divina. YouTube, no necesitamos ser inmortales para que nuestra existencia tenga valor. No necesitamos ser especiales en el sentido de estar separados del orden natural. Nuestro valor viene precisamente de ser expresiones conscientes de la naturaleza infinita. En nosotros, la realidad se conoce a sí misma, se ama a sí misma, se celebra a sí misma. YouTube. Esta perspectiva eliminaba la ansiedad existencial que había atormentado a la humanidad desde que comenzó a reflexionar sobre su lugar en el cosmos. No somos extranjeros en un universo ajeno, no somos accidentes cósmicos, no somos caídos de una gracia original. Somos manifestaciones naturales y necesarias de la misma fuerza que mueve las estrellas y hace crecer las flores. YouTube. El sentimiento que surge de esta comprensión era lo que Spinoza llamaba amor intelectual a Dios, no un amor dirigido hacia un ser personal que está fuera del mundo, sino la alegría profunda que experimentamos al comprender nuestra unidad con la totalidad de la existencia. YouTube, durante los años siguientes a su excomunión, mientras vivía discretamente en las afueras de La Haya, Spinoza continuó desarrollando las implicaciones de su revolución filosófica. Escribió cartas a corresponsales de toda Europa, mantuvo conversaciones profundas con visitantes que llegaban de lejos para conocer sus ideas y trabajó pacientemente en sus obras maestras, La Ética y el Tratado de la Reforma del Entendimiento. En estas obras, Spinoza articuló una visión completa de la realidad que era simultáneamente materialista e intensamente espiritual. Materialista porque sostenía que solo existe una sustancia, la naturaleza, y que todo lo mental es aspecto de procesos físicos. Espiritual porque mostraba que esta naturaleza material es simultáneamente divina, que cada proceso natural es una expresión del infinito. YouTube. Su análisis del Génesis, que había comenzado como una crítica histórica de un texto particular, se había convertido en una transformación completa de la comprensión occidental de Dios, el mundo y el ser humano. Había mostrado que el relato bíblico de la creación no era solo históricamente falso, sino conceptualmente imposible. Había demostrado que el Dios personal de las religiones abrahámicas era una proyección antropomórfica. Había revelado que la naturaleza misma era divina. YouTube. Pero quizás su contribución más importante fue mostrar que esta nueva comprensión no empobrecía la experiencia humana, sino que la enriquecía inmensamente. Al liberarnos de la ilusión de ser criaturas caídas en un mundo ajeno, nos había mostrado que somos expresiones conscientes de la realidad infinita. Al liberarnos del miedo a un Dios vengativo, nos había abierto la posibilidad de una vida genuinamente ética basada en la comprensión racional. Al liberarnos de la búsqueda de recompensas sobrenaturales,
nos había devuelto al mundo natural como nuestro verdadero hogar. YouTube. La influencia de Spinoza fue inmediata y devastadora para el establecimiento religioso de su época. Sus ideas se extendieron como fuego subterráneo a través de los círculos intelectuales europeos. Filósofos, científicos, poetas y revolucionarios políticos encontraron en su pensamiento las herramientas conceptuales para cuestionar no solo la religión establecida, sino toda la estructura de autoridad del antiguo régimen YouTube. Pero la Iglesia no se quedó pasiva. Los textos de Spinoza fueron prohibidos, quemados públicamente, incluidos en el índice de libros peligrosos. Los teólogos escribieron refutaciones frenéticas, tratando de demostrar que las críticas spinozianas al Génesis eran sofismas diabólicos. Los gobiernos europeos colaboraron en la censura porque comprendían que una filosofía que eliminaba la autoridad divina podía fácilmente cuestionar la autoridad política. YouTube. Sin embargo, las ideas de Spinoza eran demasiado poderosas para ser suprimidas. Su crítica histórica de la Biblia se convirtió en el fundamento de toda la erudición bíblica moderna. Su concepción de Dios como naturaleza influyó profundamente en el romanticismo y en el desarrollo de la ciencia moderna. Su ética racional inspiró los ideales de la Ilustración y las revoluciones democráticas. Pero ¿por qué estas ideas resultaron tan amenazantes para las instituciones religiosas? La respuesta es simple. Porque eliminaban la necesidad de intermediarios entre los seres humanos y lo divino. Si Dios no es una persona que revela su voluntad a profetas especiales, si la naturaleza misma es divina y puede ser conocida directamente por la razón, entonces no necesitamos sacerdotes que interpreten la voluntad divina, no necesitamos iglesias que administren los sacramentos, no necesitamos autoridades religiosas que nos digan cómo vivir. YouTube, cada persona, desarrollando su capacidad racional y cultivando su comprensión de la naturaleza, puede acceder directamente a lo divino. Esta democratización radical de lo sagrado significaba la muerte de la religión organizada tal como había existido durante milenios. YouTube Spinoza murió el 21 de febrero de 1677, a los 44 años. Probablemente por una enfermedad pulmonar causada por años de inhalar polvo de cristal en su trabajo de pulidor de lentes. Sus últimas palabras, según su amigo y médico Georg Hermann Schuller, fueron una reflexión serena sobre la eternidad. Todo lo noble es tan difícil como raro. Había vivido y muerto como había filosofado, con una serenidad que surgía de la comprensión profunda de su lugar en el orden eterno de la naturaleza. No temía la muerte, porque había comprendido que la muerte no es la destrucción de algo que existe, sino simplemente una transformación de los modos finitos en que la sustancia infinita se expresa. YouTube, sus amigos, siguiendo sus instrucciones, publicaron póstumamente sus obras completas. La reacción fue inmediata y violenta. Los gobiernos europeos prohibieron la distribución del libro. Los teólogos lo denunciaron como el libro más pernicioso que jamás haya visto la luz. Los filósofos posteriores tuvieron que estudiar a Spinoza en secreto, refiriéndose a él mediante códigos y eufemismos. YouTube, pero las semillas estaban plantadas. Durante los siglos siguientes, pensadores como Lessing, Goethe, Schelling, Hegel y Marx desarrollarían aspectos diferentes de la revolución spinoziana. Los científicos modernos, aunque raramente lo reconocieran explícitamente, trabajarían con presupuestos fundamentalmente spinozianos sobre la unidad y racionalidad de la naturaleza. YouTube
Ictus en nuestro siglo XXI, cuando la crítica bíblica histórica ha confirmado completamente las intuiciones de Spinoza sobre la autoría humana de las Escrituras, cuando la cosmología científica ha revelado un universo infinitamente más vasto y antiguo que el descrito en el Génesis, cuando la biología evolutiva ha mostrado que los seres humanos emergen naturalmente del proceso cósmico sin neces, idea de intervención sobrenatural. Las ideas de Spinoza aparecen no como herejías peligrosas, sino como anticipaciones brillantes de la comprensión científica moderna. YouTube, la verdad final que transformará tu comprensión del mundo. Después de este largo recorrido por la vida y el pensamiento de Baruch Spinoza, después de haber visto cómo desmanteló sistemáticamente el relato bíblico de la creación y construyó en su lugar una visión radicalmente nueva de la realidad, es momento de confrontar la pregunta fundamental. ¿Tenía razón? La evidencia histórica y científica acumulada durante los últimos 3 siglos apoya abrumadoramente la perspectiva spinoziana. La crítica bíblica moderna ha confirmado que el Génesis es efectivamente una compilación de tradiciones humanas diferentes, no una revelación divina unitaria. Los estudios arqueológicos han mostrado que muchos de los eventos narrados en el Génesis no tienen base histórica. La cosmología científica ha revelado que el universo tiene casi 14.000 millones de años, no los 6.000 años que se pueden calcular siguiendo las genealogías bíblicas. YouTube, pero más allá de las confirmaciones empíricas específicas, la perspectiva general de Spinoza sobre la naturaleza como realidad divina autosuficiente ha demostrado ser extraordinariamente fructífera para el desarrollo de la ciencia y la filosofía modernas. Su visión de un universo gobernado por leyes naturales inmutables, sin intervenciones sobrenaturales caprichosas, ha sido el presupuesto fundamental de toda la empresa científica, YouTube. Sin embargo, la revolución spinoziana no se ha completado. Millones de personas en todo el mundo siguen viviendo como si el relato del Génesis fuera literalmente verdadero. Siguen imaginando un Dios personal que creó el mundo hace pocos miles de años, que estableció mandamientos morales absolutos, que juzga las acciones humanas y distribuye castigos y recompensas sobrenaturales. YouTube. Esta persistencia del pensamiento pre-spinoziano no es solo un anacronismo intelectual inofensivo. Tiene consecuencias prácticas devastadoras en nuestro mundo contemporáneo. La creencia de que los seres humanos están separados de la naturaleza y tienen derecho divino a dominarla contribuye a la crisis ecológica global. La creencia de que existe una moralidad absoluta revelada por Dios alimenta fanatismos religiosos y conflictos culturales. La creencia de que algunos grupos humanos están especialmente favorecidos por la divinidad justifica discriminaciones y violencias. YouTube. Por eso el pensamiento de Spinoza no es solo una curiosidad histórica, sino una herramienta intelectual urgentemente necesaria para los desafíos de nuestro tiempo. Su comprensión de la unidad fundamental entre humanidad y naturaleza puede inspirar una ética ecológica genuina. Su crítica de los moralismos absolutos puede promover tolerancia y diálogo intercultural. Su visión de la divinidad inmanente en la naturaleza puede ofrecer una espiritualidad profunda sin supersticiones. YouTube. Pero quizás la contribución más importante de Spinoza para nuestro tiempo es su demostración de que podemos vivir con sentido y propósito sin necesidad de ilusiones consoladoras. No necesitamos creer que somos especiales en el sentido de estar separados de la naturaleza. No necesitamos imaginar que hay un plan divino externo que dará sentido final a nuestras vidas. No necesitamos esperar recompensas sobrenaturales para justificar nuestros esfuerzos éticos. YouTube. El sentido surge de nuestra participación consciente en el desarrollo de la realidad.
El propósito emerge de nuestro esfuerzo por comprender, amar y contribuir al florecimiento de la vida. La trascendencia se encuentra no más allá del mundo natural, sino en la profundidad misma de nuestra experiencia natural. De YouTube. Esta es la verdad final que la Iglesia no quiere que sepas. Que eres una expresión natural y preciosa del cosmos, que tu capacidad de conocer y amar es una manifestación directa de la creatividad cósmica, que tu vida tiene valor intrínseco aquí y ahora, sin necesidad de justificaciones sobrenaturales. YouTube. Cuando comprendes esto, cuando realmente lo integras en tu forma de vivir, experimentas lo que Spinoza llamaba la salvación. No la salvación de un alma inmortal en un reino sobrenatural, sino la liberación de los miedos y ilusiones que impiden el florecimiento pleno de tu naturaleza racional y amorosa. YouTube. Este es el verdadero Génesis que Spinoza reveló. No el relato mítico de un Dios que crea el mundo por capricho, sino la comprensión racional de que tú mismo eres una expresión de la creatividad infinita que constituye toda la realidad. En esa comprensión encuentras no solo la verdad intelectual, sino la paz emocional y la alegría práctica de vivir en armonía con tu naturaleza más profunda. YouTube. La pregunta final es personal e ineludible. ¿Estás dispuesto a abandonar las consolaciones infantiles del Génesis mítico para abrazar la responsabilidad adulta del Génesis racional? Puedes vivir como expresión consciente del cosmos, sin necesidad de un Padre divino que te dirija, sin promesa de una vida eterna que compense las dificultades presentes. Si tu respuesta es afirmativa, entonces has comenzado a vivir la revolución que Spinoza inició hace más de 3 siglos. Has comenzado a vivir como ser humano plenamente adulto en un universo que es tu verdadero hogar. ¿Sabías que el concepto del pueblo elegido, que ha justificado siglos de supremacía religiosa, fue inventado por políticos desesperados que necesitaban unificar tribus en guerra? Hoy vas a descubrir cómo Baruch Spinoza desenmascaró la más grande estafa política de la historia humana, la idea de que Dios tiene favoritos. Pero antes de comenzar este viaje que cambiará para siempre tu comprensión del mundo, quiero preguntarte algo. ¿Desde qué país nos estás viendo y a qué hora decidiste buscar la verdad? Escríbelo en los comentarios, porque me fascina saber que personas de todo el mundo están despertando a estas realidades. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, toca el icono del like. Sé que parece algo simple, pero ese pequeño gesto ayuda a que este conocimiento llegue a más personas que necesitan escuchar estas verdades que han sido ocultadas durante milenios. Era el año 1665 y Europa ardía en guerras religiosas que habían devastado el continente durante más de un siglo. Católicos mataban protestantes, protestantes masacraban católicos y todos juntos perseguían a los judíos. En medio de esta locura sectaria, un joven holandés llamado Baruch Spinoza trabajaba silenciosamente en su taller de lentes, puliendo cristales mientras pulía también la crítica más devastadora que jamás se había hecho al concepto de elección divina. YouTube. ¿Te has preguntado alguna vez por qué todas las religiones del mundo afirman ser las únicas verdaderas? ¿Por qué cada cultura insiste en que su Dios particular los ha elegido por encima de todos los demás pueblos? Spinoza había detectado algo que los teólogos de su época se negaban a ver, que la idea del pueblo elegido no era una revelación divina, sino una estrategia política tan antigua como las primeras civilizaciones. YouTube. Pero su descubrimiento iba mucho más profundo que una simple crítica histórica. Mientras analizaba los textos bíblicos con la misma metodología que usaba para examinar las propiedades ópticas de sus lentes, Spinoza estaba a punto de revelar que toda la estructura conceptual del judaísmo, cristianismo e islam se basaba en una falacia fundamental.
La idea de que un Dios infinito podía tener preferencias tribales. YouTube, durante meses, había estado estudiando los relatos del Génesis sobre Abraham, Isaac y Jacob, los supuestos patriarcas del pueblo elegido. Lo que encontró no fueron testimonios de elección divina, sino narrativas políticas diseñadas para justificar la supremacía de una tribu sobre sus vecinos. Cada promesa divina correspondía perfectamente a las necesidades geopolíticas del momento histórico en que fue escrita. YouTube, escúchame bien, porque lo que voy a revelarte ahora puede sonar tan impactante que querrás compartirlo inmediatamente con alguien. Por eso te pido que, cuando termines de ver este contenido, se lo compartas a al menos una persona, un amigo, un familiar, alguien en quien confíes, porque estas verdades han sido ocultadas durante demasiado tiempo y necesitan ser conocidas. Spinoza comenzó su análisis con una pregunta que parecía inocente, pero era en realidad devastadora. ¿Por qué un Dios infinito y perfecto necesitaría elegir un pueblo específico? La respuesta tradicional era que Dios había elegido a Israel para ser luz de las naciones, para llevar el conocimiento divino al resto de la humanidad. Pero esta explicación se desmoronaba bajo análisis lógico. YouTube. Si Dios quería iluminar a toda la humanidad, ¿por qué no se reveló directamente a todos los pueblos? ¿Por qué eligió el método más ineficiente posible, revelar su verdad a una tribu pequeña y esperar que la compartiera con el resto del mundo? ¿Y por qué esta supuesta luz de las naciones pasó la mayor parte de su historia en conflicto con las naciones vecinas en lugar de iluminarlas? La respuesta que Spinoza descubrió era tan simple como perturbadora, porque la idea de la elección divina nunca tuvo un propósito religioso, sino político. Los escribas que compilaron estos relatos no estaban registrando revelaciones divinas, sino construyendo una ideología que justificara la unidad tribal y la supremacía cultural. YouTube, piénsalo por un momento. ¿No es conveniente que cada pueblo que afirma ser elegido por Dios resulte ser precisamente el pueblo que escribió los textos que afirman esa elección? ¿No es sospechoso que las promesas divinas siempre coincidan exactamente con las ambiciones territoriales y políticas de quienes las proclaman? Durante las tardes de invierno en La Haya, mientras el viento helado golpeaba las ventanas de su modesta habitación, Spinoza profundizaba en los textos hebreos con una precisión que alarmaba a cualquiera que pudiera observar su trabajo. Había detectado que la Biblia no contiene una, sino múltiples versiones contradictorias de cómo Israel llegó a ser el pueblo elegido. En YouTube, en algunas versiones, la elección se basa en la fe ejemplar de Abraham, en otras, en la obediencia de Moisés. En algunas tradiciones, Dios elige a Israel porque son justos, en otras, los elige a pesar de ser rebeldes y obstinados. ¿Cómo podía una revelación divina auténtica contener versiones tan contradictorias del mismo evento fundamental? La explicación que emergía era cristalina, porque no había una revelación única, sino múltiples tradiciones locales que habían sido compiladas siglos después para crear una narrativa nacional unificada. Cada tradición reflejaba las necesidades y perspectivas del grupo que la había generado. YouTube. Pero Spinoza fue más allá del análisis textual. Comenzó a estudiar otras culturas antiguas y descubrió un patrón universal que demolía cualquier pretensión de singularidad israelita. Todos los pueblos antiguos afirmaban ser elegidos por sus dioses particulares. Los egipcios se consideraban favoritos de Ra. Los babilonios eran protegidos de Marduk. Los griegos gozaban del favor de Zeus. Los romanos eran bendecidos por Júpiter. YouTube. ¿Era posible que todos tuvieran razón? ¿O era más probable que todos estuvieran proyectando sus deseos políticos sobre sus construcciones religiosas? Para Spinoza, la respuesta era obvia.
La elección divina era un fenómeno psicológico y sociológico, no teológico. YouTube. Pero aquí viene la parte más fascinante de todo este descubrimiento. Spinoza se dio cuenta de que el concepto de elección divina no solo era falso históricamente, sino imposible metafísicamente. Si Dios es verdaderamente infinito, como afirman todas las tradiciones monoteístas, entonces no puede tener preferencias particulares. YouTube. ¿Por qué? Porque tener preferencias implica limitación. Cuando tú prefieres el chocolate sobre la vainilla, esa preferencia revela algo sobre tus características particulares, tus experiencias pasadas, tu química cerebral, tus asociaciones emocionales. Pero un ser infinito no puede tener características particulares porque ser infinito significa contener todas las posibilidades. YouTube, un Dios que prefiere a Israel sobre Egipto, es como un Dios que prefiere el color azul sobre el rojo, o el número 7 sobre el número 3. Tales preferencias revelarían que este Dios es en realidad un ser limitado con características específicas, exactamente lo que los humanos tienden a proyectar sobre sus divinidades. YouTube, además, Spinoza detectó otra contradicción devastadora en la lógica de la elección. Si Dios elige a un pueblo porque ese pueblo ya posee ciertas virtudes, entonces la elección es innecesaria. El pueblo ya era virtuoso antes de ser elegido. Pero si Dios elige a un pueblo sin razón alguna, entonces la elección es arbitraria e injusta. YouTube, ¿y si Dios elige a un pueblo para que desarrolle virtudes que no posee? Entonces Dios está prefiriendo lo imperfecto sobre lo perfecto, lo cual contradice la naturaleza divina. No hay manera lógica de justificar la elección divina sin contradecir los atributos fundamentales que las religiones asignan a Dios. YouTube, durante los meses siguientes, Spinoza desarrolló lo que más tarde se convertiría en su crítica más demoledora del tribalismo religioso. Había comprendido que la idea de elección divina no solo era falsa, sino profundamente perniciosa para el desarrollo moral y espiritual de la humanidad. YouTube, ¿te has fijado en cómo las personas que se creen elegidas por Dios tienden a comportarse? ¿Has notado que la sensación de superioridad religiosa, lejos de producir humildad y compasión, genera frecuentemente arrogancia y desprecio hacia otros grupos humanos? Spinoza había observado este patrón durante toda su vida en la comunidad judía de Ámsterdam y lo veía reproducirse en las comunidades cristianas de toda Europa. La creencia en la elección divina no hace mejores a las personas, las hace peores. Les da justificación para considerar sus propios errores como temporales y sus propias virtudes como evidencia de favor divino, mientras interpretan los errores de otros grupos como prueba de maldición divina y las virtudes de otros como accidentes temporales. YouTube. Pero había algo aún más insidioso en la psicología de la elección. Spinoza observó que las comunidades que se creen elegidas desarrollan una relación neurótica con su propia identidad. Se vuelven obsesivamente preocupadas por mantener su pureza, por distinguirse de otros grupos, por interpretar cada evento histórico como confirmación o amenaza a su estatus especial. En YouTube, esta neurosis colectiva los lleva a desarrollar lo que Spinoza llamaba supersticiones defensivas, rituales, leyes y creencias diseñadas no para acercarlos a la verdad o a la virtud, sino para mantener la separación simbólica que justifica su supuesta superioridad. YouTube. Permíteme preguntarte algo que puede incomodarte. ¿Has notado que las personas más obsesionadas con demostrar que su religión es la única verdadera son frecuentemente las menos capaces de mostrar los frutos que esa religión supuestamente debería producir? Las menos pacíficas, las menos compasivas, las menos sabias. Spinoza había detectado esta paradoja desde sus años de juventud en la sinagoga.
Los individuos más convencidos de pertenecer al pueblo elegido eran a menudo los más llenos de odio hacia otros pueblos. Los más seguros de poseer la verdad divina eran frecuentemente los menos interesados en buscar conocimiento genuino. Los más orgullosos de su pureza moral eran a veces los más capaces de crueldad hacia quienes consideraban impuros. En YouTube, esta observación lo llevó a una de sus intuiciones más profundas. La creencia en la elección divina es fundamentalmente incompatible con el desarrollo de virtudes auténticas. Las virtudes reales, la sabiduría, la compasión, la justicia, la fortaleza, surgen del cultivo paciente de la naturaleza racional y emocional. Pero la creencia en ser elegido permite a las personas sentirse virtuosas, sin hacer el trabajo real de volverse virtuosas. YouTube. ¿Por qué esforzarse en desarrollar sabiduría si ya posees la verdad divina revelada? ¿Por qué cultivar compasión hacia otros grupos si esos grupos están fuera del favor divino? ¿Por qué buscar justicia universal si tu propio grupo tiene derechos especiales otorgados por Dios? La elección divina funciona como una droga psicológica que permite a las personas evitar el crecimiento moral auténtico. Les da la sensación de superioridad moral sin exigirles el trabajo de volverse moralmente superiores. YouTube. Pero Spinoza no se contentó con criticar la psicología de la elección divina. Quería entender cómo había surgido históricamente esta idea y por qué había sido tan exitosa en expandirse por el mundo. Su investigación lo llevó a una comprensión fascinante de la función social de las religiones exclusivistas. YouTube imagina que eres el líder de una tribu seminómada en el Oriente Medio hace 3000 años. Tu supervivencia depende de mantener la cohesión grupal frente a amenazas constantes, otros grupos tribales, imperios expansivos, condiciones ambientales hostiles. ¿Qué tipo de narrativa necesitas para mantener unido a tu pueblo? En YouTube, necesitas una historia que explique por qué vales la pena defender, por qué tu forma de vida merece ser preservada, por qué los sacrificios que exiges a tu gente están justificados. La narrativa de la elección divina resuelve todos estos problemas de una vez. Tu pueblo no solo vale la pena defender, es el favorito de Dios mismo, YouTube. Esta narrativa tiene ventajas psicológicas enormes. Transforma la lucha por la supervivencia tribal en una misión cósmica. Convierte la obediencia a los líderes locales en obediencia a la voluntad divina. Hace que los sacrificios temporales parezcan inversiones en recompensas eternas. Transforma el miedo a la extinción en orgullo por la elección especial. YouTube. Pero Spinoza detectó que esta estrategia, aunque efectiva para la supervivencia tribal a corto plazo, crea problemas mucho más grandes a largo plazo. Una vez que múltiples grupos desarrollan narrativas de elección divina, se vuelve inevitable el conflicto entre diferentes pueblos elegidos. Cada grupo interpreta el éxito del otro como amenaza a su propio estatus especial. YouTube. Aquí quiero que reflexiones conmigo sobre algo que probablemente has observado, pero nunca has conectado. ¿Has notado que las guerras más brutales y duraderas de la historia humana han sido frecuentemente guerras entre diferentes pueblos elegidos? Las cruzadas no fueron simplemente conflictos políticos o económicos. Fueron guerras entre cristianos, que se consideraban el nuevo pueblo elegido, y musulmanes, que se veían como la comunidad elegida por Alá. Cada lado interpretaba las victorias del otro no como eventos políticos normales, sino como desafíos al orden cósmico mismo. YouTube. Lo mismo ocurrió con las guerras religiosas europeas del siglo XVI y XVII que devastaron el continente durante la época de Spinoza. Católicos y protestantes no peleaban solo por territorio o poder, peleaban por el derecho exclusivo a representar al verdadero pueblo elegido de Cristo.
Cada muerte enemiga era vista no solo como una victoria militar, sino como una confirmación del favor divino. YouTube Espinosa había crecido escuchando historias de estas guerras, viendo refugiados que llegaban a Ámsterdam escapando de la violencia sectaria. ¿Cómo era posible que la creencia en ser elegidos por un Dios de amor produjera tanto odio? ¿Cómo podía la supuesta cercanía a lo divino generar comportamientos tan diabólicos? Su respuesta era devastadora en su simplicidad, porque la idea de elección divina convierte la religión en tribalismo sacralizado. En lugar de acercar a las personas a valores universales como la sabiduría, la compasión y la justicia, las aleja de esos valores al hacer que su identidad dependa de la superioridad sobre otros grupos. YouTube durante el invierno de 1665, mientras Europa temblaba bajo guerras que parecían no tener fin, Spinoza tuvo una revelación que transformaría para siempre su comprensión de la naturaleza divina. Se dio cuenta de que un Dios verdaderamente infinito no puede tener pueblo elegido porque un Dios infinito no puede estar separado de ninguna parte de la realidad. YouTube, si Dios es la sustancia única que constituye toda la existencia, lo que Spinoza llamaba Deus sive natura, entonces Dios se expresa igualmente en todos los pueblos, en todas las culturas, en todos los individuos. No hay favoritos, porque no hay un Dios externo que pueda tener preferencias. Hay solo la realidad infinita manifestándose a través de infinitas formas particulares. YouTube, esta comprensión, demolía no solo la idea judía del pueblo elegido, sino todas las pretensiones de elección divina de todas las religiones. Los cristianos que se consideraban el nuevo Israel, los musulmanes que se veían como la mejor comunidad, los hinduistas que se creían protegidos por dioses particulares, todos estaban cometiendo el mismo error fundamental. YouTube estaban confundiendo sus identidades tribales limitadas con la realidad divina infinita. Estaban proyectando sus lealtades grupales sobre el orden cósmico. Estaban convirtiendo a Dios en una versión amplificada de sus propios prejuicios culturales. YouTube, pero Spinoza, fue más allá de la crítica. Comenzó a desarrollar una visión alternativa de lo que podría significar una religiosidad auténtica, una espiritualidad que no dependiera de la exclusión de otros, sino de la inclusión cada vez más amplia de la realidad. YouTube. En lugar de buscar confirmación de que su grupo es especial, la persona genuinamente religiosa buscaría comprender su conexión profunda con la totalidad de la existencia. En lugar de desarrollar rituales que marquen diferencias con otros grupos, cultivaría prácticas que revelen la unidad fundamental de toda la realidad. ¿Puedes imaginar cómo sería el mundo si las religiones hubieran seguido este camino desde el principio? En lugar de iglesias, sinagogas y mezquitas que predican la superioridad de su propia tradición, tendríamos centros de sabiduría dedicados a explorar nuestra conexión común con la fuente de toda existencia. En lugar de misioneros que buscan convertir a otros a su verdad particular, tendríamos maestros que ayudan a las personas a descubrir la verdad universal que se manifiesta de maneras diferentes en todas las culturas. En lugar de guerras santas entre pueblos elegidos, tendríamos colaboración sagrada entre expresiones diversas de la misma realidad divina. YouTube Spinoza sabía que esta visión podía sonar utópica, pero había comprendido que era la única alternativa racional al tribalismo religioso que estaba destruyendo Europa. Mientras las iglesias predicaban que Dios había elegido a sus seguidores particulares, los campos de batalla se llenaban de cadáveres de diferentes elegidos que se mataban unos a otros en nombre del mismo Dios. YouTube. La locura era tan evidente que Spinoza se preguntaba cómo los teólogos más brillantes de su época podían seguir sin verla.
¿Cómo era posible que personas capaces de sofisticaciones intelectuales enormes en otros campos se volvieran completamente irracionales cuando se trataba de la elección divina de su propio grupo? YouTube, su respuesta apuntaba a uno de los mecanismos psicológicos más poderosos y peligrosos de la naturaleza humana: la capacidad de la identidad grupal de anular el pensamiento crítico. Cuando nuestra sensación de valor personal está entrelazada con la superioridad de nuestro grupo, desarrollamos una ceguera selectiva que nos impide ver las contradicciones en nuestras propias creencias. YouTube, esta comprensión, llevó a Spinoza a una de sus observaciones más penetrantes sobre la naturaleza humana. Las personas no creen en la elección divina porque hayan examinado la evidencia y llegado a esa conclusión racionalmente. Creen en ella porque nacieron en comunidades que ya creían en ella y porque esa creencia satisface necesidades psicológicas profundas. YouTube, la necesidad de sentirse especial, la necesidad de tener una identidad clara y diferenciada, la necesidad de pertenecer a algo más grande que uno mismo, la necesidad de tener esperanza en un universo que a menudo parece hostil o indiferente. La elección divina satisface todas estas necesidades de una vez, por eso es tan resistente a la crítica racional. YouTube. Pero Spinoza había descubierto que todas estas necesidades psicológicas legítimas pueden ser satisfechas de maneras que no requieren la exclusión de otros grupos. La sensación de ser especial puede venir de desarrollar nuestras capacidades únicas, no de pertenecer a un grupo superior. La identidad clara puede surgir de comprender nuestra naturaleza individual, no de contrastarla con identidades grupales ajenas. YouTube. La pertenencia a algo más grande puede encontrarse en nuestra conexión con la naturaleza universal, no en nuestra membresía en clubes exclusivos. La esperanza puede surgir de nuestra capacidad de conocer y transformar la realidad, no de promesas de recompensas sobrenaturales para nuestro grupo particular. En YouTube durante meses, Spinoza había estado desarrollando lo que él consideraba una forma completamente nueva de religiosidad, una espiritualidad basada en la comprensión racional de nuestra unidad con la realidad infinita, no en la creencia irracional en nuestra separación privilegiada de esa realidad. YouTube. Pero aquí viene la parte más fascinante y perturbadora de todo este descubrimiento. Spinoza se dio cuenta de que las implicaciones de su crítica iban mucho más allá de la religión. La misma lógica que sostenía la idea del pueblo elegido, sostenía también todas las formas de supremacía grupal que plagaban la sociedad humana. YouTube. ¿Por qué los nobles europeos creían tener derecho divino a gobernar? Porque se consideraban elegidos por Dios para esa función. ¿Por qué los hombres de su época creían ser naturalmente superiores a las mujeres? Porque interpretaban su dominación social como reflejo de un orden divino establecido. ¿Por qué algunos grupos étnicos se consideraban superiores a otros? Porque habían sacralizado sus diferencias culturales, convirtiéndolas en diferencias cósmicas. YouTube. La elección divina era solo la versión religiosa de un patrón psicológico más amplio. La tendencia humana a convertir las diferencias accidentales en superioridades esenciales, a transformar las ventajas temporales en derechos eternos, a elevar los prejuicios locales a verdades universales. YouTube. Spinoza comprendió que su crítica de la elección divina era simultáneamente una crítica de todas las ideologías de supremacía. Si ningún grupo humano está especialmente favorecido por Dios, entonces ningún grupo humano tiene derecho natural a dominar a otros grupos. Las jerarquías sociales pueden justificarse por razones prácticas, pero no pueden reclamar sanción divina. YouTube, esta comprensión, lo llevó a desarrollar lo que más tarde se convertiría en una de las filosofías políticas más radicales de su época. Si todos los seres humanos son expresiones igualmente naturales de la realidad divina,
entonces todos tienen igual derecho al florecimiento de sus capacidades naturales. YouTube, durante las largas noches de invierno, mientras trabajaba en los textos que sabía serían demasiado peligrosos para publicar en vida, Spinoza desarrolló una visión de la sociedad humana que era revolucionaria en su simplicidad. En lugar de estar organizadas alrededor de grupos elegidos que dominan grupos no elegidos, las sociedades deberían estar organizadas para maximizar la libertad y el florecimiento de todos sus miembros. YouTube. Esto no significaba que todas las diferencias entre individuos y culturas fueran irrelevantes. Significaba que esas diferencias deberían ser celebradas como expresiones de la diversidad infinita de la naturaleza, no usadas como justificaciones para jerarquías de dominación. YouTube. Una sociedad truly spinoziana sería una sociedad en la que las diferencias culturales, étnicas, religiosas, individuales, fueran vistas como manifestaciones complementarias de la misma realidad fundamental. En lugar de competir por demostrar cuál grupo es el favorito de Dios, los diferentes grupos colaborarían para explorar las diferentes maneras en que lo divino se expresa a través de la diversidad humana. YouTube. ¿Puedes imaginar universidades donde se estudien todas las tradiciones religiosas no para demostrar cuál es la verdadera, sino para comprender cómo cada una contribuye a la comprensión humana de lo sagrado? ¿Puedes imaginar gobiernos que no favorezcan ninguna religión particular, pero que honren la búsqueda espiritual universal que se manifiesta a través de todas ellas? ¿Puedes imaginar una humanidad que haya superado la necesidad de sentirse especial a costa de hacer que otros se sientan inferiores? Esta era la visión que Spinoza había comenzado a articular, una visión que iba mucho más allá de la crítica religiosa para abarcar una transformación completa de la conciencia humana. YouTube. Pero Spinoza era demasiado realista para creer que esta transformación sería fácil o rápida. Había comprendido que la creencia en la elección divina satisface necesidades psicológicas tan profundas que las personas frecuentemente preferirían morir antes que abandonarla. Los mártires de todas las religiones habían demostrado que los seres humanos están dispuestos a sacrificar sus vidas por mantener la sensación de ser especialmente favorecidos por Dios. YouTube. Además, las instituciones religiosas y políticas tenían intereses enormes en mantener las creencias de elección divina. Los sacerdotes derivaban su autoridad de ser intérpretes especiales de la voluntad de Dios hacia el pueblo elegido. Los reyes justificaban su poder como representantes de Dios en la tierra. Los nobles reclamaban privilegios basados en el favor divino hacia sus linajes. YouTube. Cualquier filosofía que cuestionara la elección divina estaba amenazando no solo creencias abstractas, sino estructuras concretas de poder que beneficiaban a los grupos dominantes. Por eso, Spinoza sabía que sus ideas serían perseguidas no solo por ser heréticas, sino por ser políticamente subversivas. YouTube, sin embargo, también había detectado señales de que el mundo estaba comenzando a cambiar. Los comerciantes de Ámsterdam, que habían hecho fortunas comerciando con personas de culturas muy diferentes, comenzaban a cuestionar si realmente era cierto que Dios favorecía solo a los europeos cristianos. Los científicos, que habían descubierto leyes naturales que operaban igualmente en todas partes del mundo, comenzaban a preguntarse si las leyes morales también podrían ser universales. YouTube. Los filósofos políticos comenzaban a imaginar formas de gobierno basadas en la razón humana universal, en lugar de en revelaciones divinas particulares. El mundo moderno estaba emergiendo, y con él, la posibilidad de una humanidad que pudiera trascender las divisiones tribales sagradas que habían dominado la historia. YouTube. Y aquí llegamos al punto crucial de toda esta historia.
¿Qué significa esto para ti, que estás escuchando estas ideas en el siglo XXI? ¿Cómo pueden las intuiciones de un filósofo del siglo XVII ayudarte a navegar las complejidades de nuestro mundo contemporáneo? La respuesta es que las mismas dinámicas que Spinoza analizó hace más de 3 siglos siguen operando en nuestro mundo de maneras que quizás no habías notado. Los nacionalismos extremos de nuestra época son versiones secularizadas de la elección divina. Los supremacismos raciales y culturales siguen la misma lógica que los supremacismos religiosos. Las ideologías políticas totalitarias recrean la estructura psicológica de las religiones exclusivistas. YouTube, cada vez que escuchas a alguien afirmar que su país, su raza, su ideología política, su clase social o su género es intrínsecamente superior a otros, estás escuchando una variación del mismo error que Spinoza detectó en las afirmaciones de elección divina. La forma puede haber cambiado, pero la estructura psicológica subyacente es idéntica. YouTube, y cada vez que sientes la tentación de creer que tu grupo particular, sin importar cuál sea, es especial de una manera que otros grupos no lo son, estás experimentando la misma ilusión que ha causado tanto sufrimiento a lo largo de la historia humana. YouTube. La alternativa que Spinoza ofrece no es la negación de que hay diferencias reales entre individuos, culturas y sociedades. Es la comprensión de que esas diferencias pueden ser valoradas y celebradas sin ser convertidas en jerarquías cósmicas. Puedes amar profundamente tu cultura sin creer que es superior a otras culturas. Puedes valorar tu tradición religiosa sin creer que es la única válida. Puedes sentirte orgulloso de los logros de tu grupo, sin creer que esos logros te hacen mejor persona que miembros de otros grupos. YouTube. Esta es la liberación final que Spinoza ofrece. La posibilidad de una identidad que no dependa de la superioridad sobre otros. Una autoestima que no requiera la inferioridad ajena. Una espiritualidad que no necesite excluir a nadie para incluirte a ti. YouTube. Cuando comprendes realmente que eres una expresión única e irreemplazable de la misma realidad infinita que se expresa a través de todos los demás seres, ya no necesitas competir por el favor divino, porque comprendes que lo divino se expresa igualmente a través de ti y de todos los demás. Ya no necesitas demostrar que tu grupo es especial, porque comprendes que todos los grupos son manifestaciones especiales de la misma creatividad cósmica. YouTube. Esta comprensión no te hace menos valioso, te hace infinitamente valioso, pero de una manera que no disminuye el valor de nadie más. Te permite experimentar tu singularidad sin necesidad de supremacía, tu importancia sin necesidad de dominación, tu dignidad sin necesidad de humillar a otros. YouTube. Y cuando un número suficiente de seres humanos alcance esta comprensión, podremos finalmente comenzar a construir sociedades basadas en la colaboración, en lugar de la competencia por la elección divina, en la celebración de la diversidad, en lugar de la imposición de la uniformidad, en el desarrollo conjunto de nuestro potencial común, en lugar de la lucha por demostrar nuestra superioridad. Particular.YouTube. Esta es la visión que Spinoza articuló hace más de 3 siglos. Una visión que sigue siendo revolucionaria, porque sigue siendo necesaria. Vivimos en un mundo que todavía está desgarrado por diferentes versiones de la misma ilusión fundamental. La creencia de que algunos grupos humanos son más favorecidos por la realidad última que otros grupos humanos. YouTube, hasta que no superemos esta ilusión, hasta que no comprendamos realmente que todos somos expresiones igualmente naturales y preciosas de la misma fuente infinita, seguiremos reproduciendo los mismos patrones de conflicto, dominación y sufrimiento que han caracterizado la mayor parte de la historia humana. YouTube. La pregunta final es personal.
¿Estás dispuesto a abandonar la comodidad psicológica de sentirte especial de una manera que hace que otros se sientan menos especiales? Puedes encontrar tu valor en lo que realmente eres, una manifestación única de la creatividad cósmica, sin necesidad de convertir esa singularidad en superioridad. Si tu respuesta es afirmativa, entonces has comenzado a vivir la revolución espiritual que Spinoza inició. Has comenzado a experimentar lo que significa ser verdaderamente libre, libre de la necesidad de elección divina, libre para participar conscientemente en la expresión infinita de la realidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las religiones que predican el amor han sido las responsables de las guerras más sangrientas de la historia? Esta pregunta atormentó a Baruch Spinoza durante años, hasta que descubrió algo que cambiaría para siempre la comprensión humana de lo divino. Que los profetas no escuchaban voces celestiales, sino que proyectaban sus propios deseos políticos sobre construcciones imaginarias. Hoy vas a conocer la verdad más incómoda sobre la manipulación religiosa que ha controlado a la humanidad durante milenios. YouTube. Antes de comenzar este viaje, que demolerá todo lo que creías saber sobre la comunicación divina, quiero conocerte mejor. ¿Desde qué país nos acompañas y a qué hora decidiste buscar estas verdades ocultas? Escríbelo en los comentarios, porque me fascina saber que personas de todo el mundo están despertando a estas realidades que han sido silenciadas por las instituciones religiosas. Y si estás viendo esto en tu teléfono, por favor toca ese icono de me gusta. Sé que parece algo menor, pero ese gesto simple ayuda enormemente a que este conocimiento revolucionario llegue a más mentes que necesitan liberarse de siglos de engaño. Era una fría madrugada de marzo de 1670 cuando Baruch Spinoza terminó de escribir las páginas que sabía podrían costarle la vida. Durante meses había estado trabajando en secreto en lo que se convertiría en la crítica más devastadora jamás escrita sobre el fenómeno profético. Sus manos temblaban no de miedo, sino de la emoción intelectual de quien ha descubierto una verdad tan poderosa que puede transformar la comprensión humana de lo sagrado. YouTube. Lo que había descubierto era tan simple como revolucionario. Todos los profetas de la historia, desde Moisés hasta Mahoma, pasando por los videntes bíblicos, no habían recibido revelaciones divinas, sino que habían sido maestros políticos que usaron narrativas sobrenaturales para controlar las masas. La profecía no era comunicación divina, era manipulación humana disfrazada de inspiración celestial. YouTube. Pero ¿cómo había llegado Spinoza a esta conclusión tan radical? Durante años había estado analizando los textos proféticos con la misma metodología rigurosa que aplicaba al pulido de lentes. Había detectado patrones que saltaban a la vista una vez que te liberabas del prejuicio de que estos textos contenían revelaciones auténticas. YouTube, primero, había notado que las revelaciones divinas siempre coincidían perfectamente con las necesidades políticas del momento histórico en que fueron proclamadas. Cuando los israelitas necesitaban unidad nacional, Dios revelaba mandamientos que fortalecían la cohesión tribal. Cuando necesitaban justificación para conquistas territoriales, Dios ordenaba la expansión militar. Cuando necesitaban reformas sociales, Dios proclamaba nuevas leyes. YouTube. ¿No te parece demasiada coincidencia que el Dios infinito y eterno estuviera tan perfectamente sincronizado con las necesidades temporales de pueblos particulares? ¿No resulta sospechoso que las revelaciones divinas siempre llegaran exactamente cuando los líderes políticos las necesitaban? YouTube, quiero que compartas este conocimiento con alguien que conozcas, un amigo, un familiar, cualquier persona en la que confíes, porque estas verdades han sido ocultadas durante demasiado tiempo y necesitan ser conocidas.
Las instituciones religiosas han invertido siglos en mantener a las personas ignorantes sobre la verdadera naturaleza de la profecía. Durante sus investigaciones, Spinoza había hecho un descubrimiento aún más perturbador. Los profetas bíblicos se contradecían constantemente entre sí en cuestiones fundamentales. Si realmente estuvieran recibiendo mensajes del mismo Dios infinito y perfecto, ¿cómo era posible que sus revelaciones fueran tan inconsistentes? YouTube. El profeta Isaías describe visiones de Dios completamente diferentes a las de Ezequiel. Las leyes que Moisés atribuye a Dios en el Deuteronomio contradicen las leyes que el mismo Moisés supuestamente recibió en el Éxodo. Los profetas posteriores corrigen constantemente las revelaciones de los profetas anteriores. YouTube. Un Dios verdaderamente infinito no puede contradecirse a sí mismo. Un ser perfecto no necesita revisar sus propias revelaciones. La única explicación lógica era que estos mensajes divinos eran en realidad construcciones humanas que reflejaban la comprensión limitada y cambiante de sus autores. YouTube. Pero Spinoza fue más profundo aún. Había comenzado a analizar no solo el contenido de las profecías, sino la psicología de quienes afirmaban recibirlas. ¿Qué tipo de personas se convertían en profetas? ¿Qué características mentales y emocionales compartían? YouTube lo que descubrió era fascinante. Los profetas tendían a ser individuos con imaginaciones extremadamente vívidas, emociones intensas y una capacidad inusual para convencerse a sí mismos de la realidad de sus propias fantasías. No eran necesariamente charlatanes conscientes. Muchos de ellos probablemente creían genuinamente en sus visiones, pero eso no las hacía menos ilusorias. YouTube. Piensa en esto por un momento. ¿Has conocido personas que están tan convencidas de sus propias ideas que interpretan cualquier pensamiento que pasa por su mente como una revelación profunda? ¿Has observado cómo algunos individuos desarrollan la capacidad de dramatizar sus emociones hasta el punto de que ellos mismos no pueden distinguir entre lo que sienten y lo que realmente está ocurriendo? Spinoza había detectado que la profecía era esencialmente un fenómeno psicológico, una combinación de imaginación vívida, necesidad emocional intensa y habilidad dramática para convencer tanto a uno mismo como a otros. Los profetas no eran receptores pasivos de mensajes divinos, sino artistas involuntarios que creaban narrativas poderosas para satisfacer las necesidades psicológicas y políticas de sus comunidades. YouTube. Esta comprensión explicaba por qué las profecías tendían a ser tan emocionalmente resonantes, pero tan intelectualmente confusas. Estaban diseñadas no para transmitir información precisa sobre la realidad, sino para movilizar sentimientos y comportamientos. Su función no era educativa, sino manipulativa. YouTube. Durante meses, Spinoza había estado estudiando las técnicas específicas que los profetas usaban para crear sus efectos psicológicos. Habían desarrollado un repertorio sofisticado de recursos dramáticos. Visiones aterradoras que generaban miedo, promesas grandiosas que alimentaban esperanza, lenguaje poético que evadía el análisis racional, simbolismos complejos que permitían interpretaciones múltiples. YouTube. Todas estas técnicas servían para crear una experiencia emocional tan intensa que las personas suspendían su capacidad crítica. Cuando estás abrumado por el terror o la esperanza, cuando tu imaginación está completamente capturada por imágenes poderosas, es muy difícil mantener el pensamiento analítico que podría detectar las inconsistencias en el mensaje. YouTube. Pero el descubrimiento más demoledor de Spinoza fue detectar que las profecías funcionaban como sistemas de control social altamente sofisticados. No eran simplemente errores bien intencionados. Eran tecnologías de dominación que permitían a pequeñas élites dirigir el comportamiento de masas enormes. YouTube.
¿Cómo controlabas a una población en épocas anteriores a los medios de comunicación masiva? ¿Cómo hacías que miles de personas obedecieran reglas complejas sin tener la capacidad de vigilar constantemente su comportamiento? La respuesta era crear la ilusión de que un Dios omnipresente estaba observando cada acción y juzgando cada pensamiento. YouTube. Las profecías establecían este sistema de vigilancia psicológica. Convertían la conciencia individual en un tribunal interno donde cada impulso era examinado, cada deseo era evaluado, cada pensamiento era censurado. Las personas se convertían en sus propios carceleros, monitoreando constantemente su comportamiento para evitar castigos divinos. YouTube. Esta forma de control era infinitamente más eficiente que cualquier sistema de vigilancia externa. Un rey necesitaba soldados para hacer cumplir sus órdenes, pero un profeta podía hacer que las personas se controlaran a sí mismas simplemente convenciéndolas de que Dios estaba vigilando. El miedo a la retribución divina era más poderoso que el miedo a cualquier castigo humano. YouTube. Spinoza había observado este mecanismo operando en su propia comunidad judía en Ámsterdam. Las personas vivían en constante ansiedad sobre si sus pensamientos y acciones eran suficientemente puros para merecer el favor divino. Esta ansiedad las hacía extremadamente susceptibles a la manipulación por parte de autoridades religiosas que afirmaban poder interpretar la voluntad divina. YouTube. ¿Has notado cómo las personas más obsesionadas con cumplir mandamientos religiosos tienden a ser también las más neuróticas y las menos capaces de desarrollo emocional auténtico? Spinoza había detectado que la moralidad basada en supuestos mandatos divinos producía no virtudes genuinas, sino conformidad ansiosa que impedía el crecimiento personal real. Cuando las personas actúan bien por miedo al castigo divino, en lugar de por comprensión racional de lo que realmente les conviene, desarrollan lo que Spinoza llamaba moralidad esclava, un sistema de comportamientos externos que no transforma su naturaleza interna. Se vuelven capaces de seguir reglas meticulosamente mientras permanecen llenas de resentimiento, envidia y hostilidad reprimida. YouTube. Esta moralidad esclava era exactamente lo que las profecías estaban diseñadas para producir. No querían crear seres humanos auténticamente virtuosos, sino súbditos obedientes que siguieran órdenes sin cuestionamiento. La verdadera virtud requiere comprensión, reflexión y elección consciente, todo lo cual es peligroso para sistemas autoritarios que dependen de la obediencia ciega. YouTube. Por eso las profecías siempre desalentaban el pensamiento crítico. El conocimiento racional era presentado como arrogancia humana, la duda como falta de fe, el cuestionamiento como rebelión contra Dios. Las masas eran entrenadas para desconfiar de su propia capacidad de juicio y depender completamente de las interpretaciones de autoridades religiosas. YouTube. Durante años, Spinoza había estado desarrollando una comprensión alternativa de lo que podría significar una vida genuinamente moral, una ética basada en el conocimiento racional de la naturaleza humana en lugar de en la obediencia ciega a mandatos supuestamente divinos. YouTube. Mientras trabajaba en sus manuscritos durante las largas noches de invierno, Spinoza desarrolló lo que consideraba una refutación definitiva del fenómeno profético. Si Dios es verdaderamente infinito e inmutable, como afirman todas las tradiciones monoteístas, entonces Dios no puede comunicarse mediante palabras. YouTube. ¿Por qué no? Porque las palabras son invenciones humanas, signos arbitrarios que diferentes culturas usan para referirse a las mismas realidades. Un Dios infinito que se comunicara en hebreo estaría limitado por las categorías conceptuales específicas de esa lengua particular. ¿Por qué elegiría esas categorías sobre las categorías de otras lenguas?
¿Por qué favorecería las maneras hebreas de dividir y organizar la experiencia sobre las maneras egipcias, babilónicas o griegas? YouTube. Además, las palabras cambian de significado a lo largo del tiempo. Las mismas palabras que Moisés supuestamente escuchó de Dios significaban cosas diferentes para los israelitas del siglo X a.C., del siglo V a.C. y del siglo I d.C. ¿Cómo podía un mensaje divino eterno ser transmitido a través de un medio tan temporal y variable? YouTube. La única forma en que Dios podía comunicarse era a través de la estructura misma de la realidad. Las leyes naturales que gobiernan todos los procesos físicos, químicos, biológicos y psicológicos. Cada ley científica descubierta era una revelación más auténtica que cualquier visión profética, porque revelaba aspectos reales de la naturaleza divina en lugar de proyecciones de la imaginación humana. YouTube. Esta comprensión transformaba completamente la relación entre religión y ciencia. Los científicos que estudiaban el funcionamiento del universo estaban teniendo experiencias religiosas más auténticas que los profetas que afirmaban escuchar voces divinas. Cada descubrimiento sobre la estructura molecular de la materia, cada comprensión sobre el comportamiento de los planetas, cada insight sobre el funcionamiento del cuerpo humano, era una contemplación directa de los atributos divinos. YouTube. ¿Puedes imaginar cómo habría sido diferente la historia humana si las religiones hubieran seguido este camino desde el principio? En lugar de profetas que afirmaban escuchar voces celestiales, habríamos tenido investigadores que estudiaban las manifestaciones reales de lo divino en la naturaleza. En lugar de revelaciones contradictorias que generaban conflictos sectarios, habríamos tenido conocimiento acumulativo que unía a la humanidad en la comprensión común. En lugar de mandamientos arbitrarios que variaban de cultura en cultura, habríamos desarrollado principios éticos universales basados en la comprensión científica de la naturaleza humana. En lugar de guerras santas entre diferentes pueblos elegidos, habríamos tenido colaboración sagrada en la exploración del orden cósmico. YouTube. Pero Spinoza sabía que esta transformación no sería fácil. Las profecías satisfacían necesidades psicológicas tan profundas que las personas frecuentemente preferían ilusiones reconfortantes sobre verdades desafiantes. Era más cómodo creer que un Dios paternal estaba dirigiendo personalmente tu vida que aceptar la responsabilidad de comprender y navegar un universo regido por leyes naturales impersonales. YouTube. Además, las instituciones religiosas tenían intereses económicos y políticos enormes en mantener la ilusión profética. Los sacerdotes, rabinos e imanes derivaban su autoridad y sustento de ser intérpretes especiales de revelaciones divinas. Si las personas comprendieran que podían acceder directamente a lo divino a través del conocimiento racional, ya no necesitarían intermediarios religiosos. YouTube. Los gobernantes políticos también dependían de las profecías para justificar su autoridad. Si los súbditos comprendieran que las leyes políticas son construcciones humanas que pueden ser evaluadas y modificadas según la razón, en lugar de mandatos divinos que deben ser obedecidos sin cuestionamiento, el fundamento mismo del poder autoritario se desmoronaría. YouTube. Durante 1670, mientras Europa se desangraba en guerras religiosas que parecían no tener fin, Spinoza terminó su obra más peligrosa, el Tratado Teológico Político. En este texto demolía sistemáticamente no solo las afirmaciones específicas de profetas particulares, sino toda la estructura conceptual que hacía posible el fenómeno profético. YouTube. Su estrategia era brillante en su simplicidad.
En lugar de atacar frontalmente las creencias religiosas establecidas, simplemente aplicaba a los textos sagrados los mismos criterios de análisis que cualquier persona razonable aplicaría a cualquier documento histórico. ¿Quién escribió este texto? ¿Cuándo fue escrito? ¿Con qué propósito? ¿Qué evidencia apoya las afirmaciones que contiene? YouTube, cuando sometía las profecías bíblicas a este escrutinio básico, los resultados eran devastadores. Los supuestos autores no podían haber escrito los textos que se les atribuían. Las fechas tradicionales eran incompatibles con la evidencia interna. Los propósitos declarados contradecían los efectos políticos reales. Las afirmaciones factuales eran falsificadas por el conocimiento histórico y científico disponible. YouTube, lo que emergía no era un registro de comunicaciones divinas auténticas, sino una colección de documentos humanos que reflejaban las creencias, necesidades y agendas de sus autores reales, escribas, sacerdotes y líderes políticos que habían usado narrativas sobrenaturales para avanzar objetivos muy terrenales. YouTube Spinoza sabía que publicar estas ideas sería extraordinariamente peligroso. Decidió hacerlo de manera anónima, sin su nombre en la portada, usando un editor en una ciudad diferente, distribuyendo copias discretamente a través de redes de librepensadores. Aún así, las reacciones fueron inmediatas y violentas. YouTube, ¿puedes imaginar la conmoción que estas ideas causaron en una sociedad donde toda la autoridad política y social se basaba en supuestas revelaciones divinas? Era como si alguien hubiera demostrado que los fundamentos de la civilización eran completamente imaginarios. Los teólogos de todas las denominaciones se unieron para denunciar el libro como la obra más diabólica jamás concebida por mente humana. Los gobiernos europeos colaboraron para prohibir su distribución. Las autoridades civiles y religiosas ofrecieron recompensas por información sobre su autor. Las copias eran quemadas públicamente en las plazas de ciudades de toda Europa. YouTube, pero era demasiado tarde. Las ideas ya estaban circulando en los círculos intelectuales europeos como fuego subterráneo. Filósofos, científicos y pensadores políticos encontraron en el análisis spinoziano las herramientas conceptuales que necesitaban para cuestionar no solo las afirmaciones religiosas específicas, sino toda la estructura de autoridad del antiguo régimen. YouTube, por primera vez en la historia occidental, era posible imaginar una sociedad organizada alrededor de principios racionales, en lugar de revelaciones supuestas. Era posible concebir gobiernos legitimados por el consentimiento de los gobernados, en lugar de por mandatos divinos. Era posible visualizar sistemas éticos basados en la comprensión científica de la naturaleza humana, en lugar de en mandamientos proféticos. YouTube. Las implicaciones eran tan vastas que tomaron siglos para desarrollarse completamente. La crítica spinoziana de la profecía se convertiría en uno de los fundamentos intelectuales de la Ilustración, las revoluciones democráticas y el desarrollo de la ciencia moderna. YouTube. Pero quizás la contribución más importante de Spinoza fue mostrar que la eliminación de las ilusiones proféticas no empobrecía la experiencia espiritual humana, sino que la enriquecía inmensamente. Al liberar a las personas de la dependencia de supuestas revelaciones externas, las devolvía a su capacidad innata de experiencia directa de lo sagrado. YouTube. En lugar de esperar que profetas les dijeran qué pensar sobre Dios, las personas podían desarrollar su propia comprensión a través del estudio de la naturaleza y el cultivo de su racionalidad. En lugar de obedecer mandamientos que afirmaban venir del cielo, podían desarrollar principios éticos basados en su comprensión real de lo que favorece el florecimiento humano. YouTube.
En lugar de vivir en ansiedad constante sobre si estaban cumpliendo correctamente reglas arbitrarias, podían experimentar la alegría profunda que surge de vivir en armonía con su naturaleza auténtica. En lugar de competir por demostrar que sus profetas particulares eran los únicos verdaderos, podían colaborar en la exploración común de la realidad. YouTube. Esta transformación no significaba abandonar lo sagrado, sino recuperar una forma de sagrado que había sido secuestrada por instituciones interesadas en mantener su propio poder. Lo sagrado no estaba en voces imaginarias que algunos individuos afirmaban escuchar, sino en la estructura misma de la realidad que todos podían estudiar y comprender. YouTube no estaba en libros escritos por humanos, pero atribuidos a Dios, sino en el libro de la naturaleza que estaba abierto para cualquiera dispuesto a leerlo con cuidado. No estaba en rituales diseñados para mantener separaciones entre diferentes grupos humanos, sino en la comprensión de la unidad fundamental que conecta a todos los seres. YouTube, durante los últimos años de su vida, mientras vivía discretamente en La Haya y continuaba su trabajo de pulidor de lentes, Spinoza desarrolló lo que consideraba la alternativa definitiva a la religiosidad basada en profecías. La llamó amor intelectual a Dios, una forma de espiritualidad basada completamente en el conocimiento racional de la naturaleza. YouTube, este amor intelectual no era un sentimiento dirigido hacia un ser personal imaginario, sino la alegría profunda que surge de comprender nuestra unidad con la totalidad de la existencia. Cada vez que comprendes algo genuino sobre el funcionamiento del mundo, desde las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas hasta los procesos que regulan tus propias emociones, experimentas una forma de contemplación que es simultáneamente científica y mística. YouTube, no necesitas revelaciones especiales, porque toda la realidad es una revelación continua de la naturaleza divina. No necesitas profetas que interpreten la voluntad de Dios, porque esa voluntad se expresa directamente a través de las leyes naturales que puedes estudiar. No necesitas rituales que te conecten con lo sagrado, porque ya estás conectado. Eres una expresión de la sagrada YouTube. Esta comprensión eliminaba la alienación espiritual que había atormentado a la humanidad durante milenios. Ya no eras un extranjero en un universo gobernado por una voluntad ajena y caprichosa. Eras una manifestación consciente de la misma creatividad cósmica que produce las estrellas, los océanos y todas las formas de vida. YouTube. Ya no necesitabas suplicar a divinidades distantes por favor y protección. Podías colaborar conscientemente con las fuerzas naturales que constituyen tu propio ser más profundo. Ya no tenías que esperar recompensas en una vida futura por obedecer mandatos en esta vida. Podías experimentar la plenitud espiritual aquí y ahora a través de la comprensión y la acción armoniosa. YouTube. Te das cuenta de lo revolucionaria que era esta visión. Por primera vez en la historia occidental, alguien había articulado una espiritualidad completamente compatible con la investigación científica, completamente libre de supersticiones y autoritarismo, completamente centrada en la experiencia directa en lugar de en creencias heredadas. YouTube era una espiritualidad que no requería la supresión de la razón, sino su cultivo completo. No demandaba fe ciega en afirmaciones imposibles de verificar, sino comprensión creciente de aspectos verificables de la realidad. No dependía de la autoridad de instituciones humanas, sino del desarrollo de la capacidad individual de conocimiento y discernimiento. YouTube no prometía escape de la condición humana, sino transformación de esa condición a través de la comprensión de su naturaleza real. No ofrecía consolación fácil frente a las dificultades de la existencia, sino las herramientas intelectuales y emocionales para navegar esas dificultades con sabiduría y coraje.
YouTube, esta era la alternativa que Spinoza ofreció a una humanidad cansada de guerras religiosas, hastiada de profetas contradictorios, desilusionada con promesas sobrenaturales que nunca se cumplían. Era una invitación a crecer espiritualmente en lugar de permanecer en dependencia infantil. YouTube, en lugar de esperar que autoridades externas les dijeran cómo vivir, las personas podían desarrollar su propia sabiduría ética a través del estudio de la naturaleza humana. En lugar de competir por demostrar que sus revelaciones particulares eran superiores, podían colaborar en el proyecto común de comprender la realidad compartida. YouTube, en lugar de vivir divididas por diferencias doctrinales irreconciliables, podían unirse en la búsqueda universal de conocimiento, belleza y florecimiento. Esta era la religión del futuro que Spinoza había vislumbrado, una religión sin profetas, sin revelaciones arbitrarias, sin divisiones sectarias, pero llena de asombro, reverencia y amor por la magnificencia de la existencia. YouTube Spinoza murió el 21 de febrero de 1677, apenas a los 44 años, probablemente debido a una enfermedad pulmonar causada por décadas de inhalar polvo de cristal. Sus últimas palabras reflejaron la serenidad que había alcanzado a través de su comprensión racional de la realidad. Todo lo noble es tan difícil como raro. YouTube había vivido los últimos 20 años de su vida completamente excluido de la comunidad judía que lo había excomulgado, rechazado por las autoridades cristianas que veían sus ideas como heréticas, vigilado por gobiernos que consideraban sus escritos políticamente subversivos. Sin embargo, había encontrado una forma de paz y alegría que ninguna persecución externa podía destruir. YouTube, esta paz, no venía de la esperanza en recompensas futuras o del miedo a castigos divinos. Venía de la comprensión profunda de su lugar en el orden eterno de la naturaleza. Sabía que su muerte no era la destrucción de algo que existía, sino simplemente una transformación en los modos a través de los cuales la sustancia infinita se expresa. YouTube, sus amigos, siguiendo sus instrucciones, publicaron póstumamente sus obras completas. La reacción fue inmediata y violenta. Gobiernos, iglesias y sinagogas se unieron para prohibir la distribución de libros que consideraban más peligrosos que cualquier arma militar. YouTube. Tenían razón en sentirse amenazados. Las ideas de Spinoza contenían el potencial de transformar completamente la civilización occidental. Su crítica de la profecía socavaba los fundamentos de todas las religiones organizadas. Su visión de Dios como naturaleza eliminaba la necesidad de instituciones que afirmaban mediar entre lo humano y lo divino. Su ética racional desafiaba sistemas de poder basados en la obediencia ciega a autoridades supuestamente sagradas. YouTube. Pero las semillas estaban plantadas y ninguna prohibición podía detener su germinación. Durante los siglos siguientes, pensadores de toda Europa desarrollarían aspectos diferentes de la revolución spinoziana. Los científicos de la Ilustración trabajarían con presupuestos fundamentalmente spinozianos sobre la racionalidad del universo. Los filósofos políticos usarían principios spinozianos para imaginar formas de gobierno basadas en la razón humana en lugar de en revelaciones divinas. Los revolucionarios democráticos encontrarían en Spinoza la justificación intelectual para rechazar el derecho divino de los reyes. YouTube. Los críticos bíblicos del siglo XIX confirmarían en detalle las intuiciones spinozianas sobre la autoría humana de los textos sagrados. Los psicólogos modernos validarían su análisis de la profecía como fenómeno de proyección e ilusión. Los científicos contemporáneos trabajarían en un universo conceptual que Spinoza había sido el primero en articular claramente. YouTube en nuestro siglo XXI, cuando tenemos acceso a evidencia histórica, arqueológica y científica que Spinoza ni siquiera podía imaginar,
Sus conclusiones sobre la naturaleza ilusoria de la profecía aparecen no como especulaciones radicales, sino como anticipaciones brillantes de lo que sabemos ahora con certeza. En YouTube, sabemos que los textos proféticos fueron escritos por múltiples autores humanos durante períodos extensos. Sabemos que muchos eventos predichos por los profetas fueron escritos después de que ocurrieron. Sabemos que las técnicas utilizadas por los profetas antiguos son idénticas a las técnicas utilizadas por charlatanes modernos. YouTube, sabemos que los fenómenos psicológicos que Spinoza identificó como la base de la experiencia profética, alucinaciones, delirios de grandeza, proyección de deseos internos sobre realidades externas, son patrones bien documentados que pueden ser reproducidos bajo condiciones controladas. YouTube. Entonces, la pregunta crucial para ti que estás escuchando estas ideas en pleno siglo XXI es esta. ¿Estás dispuesto a abandonar la comodidad psicológica de creer que hay voces sobrenaturales que pueden decirte cómo vivir? ¿Puedes aceptar la responsabilidad de desarrollar tu propia comprensión ética a través del estudio racional de la naturaleza humana? ¿Tienes el coraje de vivir en un universo donde no hay profetas que eliminen la incertidumbre, pero donde tienes la capacidad de conocimiento directo de la realidad? YouTube. Porque esta es la liberación final que Spinoza ofrece. La liberación de la dependencia de autoridades externas que afirman conocimientos especiales sobre la voluntad divina. Ya no necesitas esperar que otros te interpreten los mensajes de Dios. Puedes estudiar las manifestaciones reales de lo divino en la naturaleza. YouTube. Ya no tienes que elegir entre diferentes profetas contradictorios. Puedes desarrollar tu propia capacidad de discernimiento basada en evidencia y razón. Ya no necesitas vivir en ansiedad sobre si estás interpretando correctamente revelaciones ambiguas. Puedes basar tus decisiones en comprensión clara de las consecuencias reales de tus acciones. YouTube, ya no tienes que suprimir tu curiosidad intelectual por respeto a supuestas verdades reveladas. Puedes investigar cualquier aspecto de la realidad con la confianza de que cada descubrimiento genuino es una revelación más auténtica que cualquier visión profética. YouTube, esta no es una invitación al ateísmo, sino a una forma de teísmo más profunda y auténtica que cualquier religión basada en profecías. Es la invitación a reconocer que lo divino no está oculto en mensajes ambiguos transmitidos por intermediarios humanos, sino manifiesto abiertamente en la estructura inteligible del cosmos que puedes estudiar directamente. En YouTube, la transformación final que Spinoza ofrece es esta: pasar de ser receptor pasivo de supuestas revelaciones divinas a ser participante activo en el descubrimiento continuo de la naturaleza divina. En lugar de memorizar textos escritos por otros, puedes leer directamente el libro de la naturaleza. En lugar de obedecer mandamientos que afirman venir del cielo, puedes descubrir principios éticos que emergen de la tierra de tu experiencia real. En lugar de esperar la salvación en una vida futura, puedes experimentar la realización espiritual en la comprensión creciente de tu unidad con la totalidad de la existencia. YouTube. Esta es la religión del futuro que Spinoza vislumbró, una espiritualidad sin supersticiones, una devoción sin dependencia, una reverencia basada en conocimiento en lugar de en ignorancia. No es más fácil que las religiones tradicionales. De hecho, exige mucho más de ti porque elimina la posibilidad de transferir la responsabilidad a autoridades externas. YouTube, pero es infinitamente más satisfactoria porque te devuelve tu dignidad como ser consciente capaz de conocimiento directo de la realidad. Te permite experimentar lo sagrado, no como algo ajeno que debes suplicar, sino como la naturaleza más íntima de tu propio ser, que puedes cultivar y expresar.
YouTube te libera de la necesidad de elegir entre diferentes profetas contradictorios, porque te muestra que la única profecía auténtica es la que escribes con tu propia vida cuando vives en armonía consciente con tu naturaleza racional y amorosa. YouTube, ¿estás listo para escribir esa profecía? ¿Estás preparado para ser tu propio profeta en el sentido más auténtico? Alguien que habla desde la comprensión genuina en lugar de desde la ilusión proyectada. Esta es la invitación final de Spinoza. Convertirte en la persona espiritualmente adulta que siempre tuviste el potencial de ser.